Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes y con nosotros también. Obviamente que deseamos la paz para todos y en nuestro hogar también. Gracias por estar un día más con nosotros compartiendo la palabra de Dios y pidiéndole siempre al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos dé la gracia para ponerla en práctica cada día. Que así sea para ustedes y para nosotros también. Que así sea. Vamos a invitar al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que nos dé vida espiritual con esta bendita palabra de Dios que hoy nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, que es el Maestro, maestros que nos va a enseñar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, llénanos con el fuego de tu amor, de tu gracia. Llega con todos esos regalos que tanto necesitamos, el temor a ofender a nuestro Dios, trino y uno. Y también llega con esos regalos que de la sabiduría, del conocimiento para escudriñar las escrituras y saber más de Dios, para amarlo, para servirlo en cada día. Y sobre todo, danos esa gracia para poner en práctica la bendita palabra de Dios, que alcancemos la gracia y la salvación para nosotros, nuestra familia y los que nos rodean. Amén. Amén. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Wow, pues quizás nosotros no tenemos un espíritu inmundo o una legión de demonios como este hombre. Es una exageración. Si lo pensamos así, diríamos, es una exageración, pero si lo meditamos bien, o sea, cada pecado que nosotros cometemos es un espíritu inmundo, no igual que el demonio en sí, pero es como vivir en una oscuridad. Y si le aumentamos otro pecado, por ejemplo, el egoísmo, la avaricia, la envidia,
el rencor, el resentimiento, Soberbia. o sea, la soberbia. Todos esos son pecados que al fin y al cabo se nos va juntando poco a poco. O sea, quizás no seamos igual que este hombre endemoniado, pero en algo tenemos que sacar de él. O sea, porque el pecado produce muerte. Y a veces vivimos en los sepulcros o somos sepulcros blanqueados, como Jesús les llamaba a los fariseos, por hipócritas precisamente. Y a veces cuando no tenemos una vida coherente, somos hipócritas. Entonces somos sepulcros blanqueados. Y ese pecado produce muerte. Entonces vivimos en los sepulcros. El pecado produce muerte. El pecado produce que nos lastimemos también nosotros mismos con el pecado y lastimemos a los demás, porque a veces hay personas muy violentas que golpean a sus hijos, golpean a su esposa, o en la calle cuando se enojan. O sea, pensemos en todos esos pecados o en qué nos parecemos a este hombre que dice que andaba gritando. Cuando estamos en pecado, cuando no tenemos dominio propio, gritamos. O sea, ¿nos suena algo familiar en la casa? Damos de gritones o de gritones por... ¡haz esta! Y empezamos a gritar cuando nos enojamos, que hay un pleito matrimonial, empezamos a gritar. O sea, todos estos debemos darnos cuenta que todo esto son espíritus inmundos, como quiera que sea. Son espíritus malos. Y fíjate, dice que este endemoniado andaba entre los sepulcros y aparte andaba cerca de un monte donde se paseaban los cerdos. Sabemos que para los judíos en este tiempo, pues el tocar un muerto o comer cerdo, pues quedabas impuro. Sí. Entonces él andaba entre esa impureza, y lo que más me llama la atención es que cuando ve a Jesús, de principio me llama la atención decir que Jesús va a la otra orilla. Siempre que dice que Jesús va a la otra orilla es porque va a ese lugar donde son paganos, donde tienen otros dioses, no creen en el verdadero Dios, ¿verdad? Pero me llama más la atención que dice que este endemoniado corre a los pies de Jesús, pero no para pedir que lo sanara, sino para decirle que no lo perturbara, que lo dejara. Y así estamos nosotros, como dices tú, cuando estamos en el pecado, que creemos que es la felicidad verdadera, que estamos en ese confort, que tarde que temprano pasa, porque esa felicidad, como no es verdadera, pasa. Y por ejemplo, en el vicio del alcohol, de la droga, ¿qué estragos te dejan esos vicios? Y te vas a poner más mal. Como dices tú, el gritar en la casa, ¿qué te va a dejar? Te va a dejar más mal, porque ya quedaste mal con tus hijos, ya te sentiste mal, ya ofendiste a alguien. Él dice que se tiraba con esas piedras, él mismo se daba con esas piedras. Y me recordaba de María Magdalena, que le tiran a ella esas piedras porque era pecadora. Pero aquí él se las estaba aventando él mismo. Entonces así estamos nosotros cuando nosotros estamos con ese pecado. No queremos que nadie nos hable de Dios, no queremos que nos inviten a misa, no queremos que nos digan nada. ¿Por qué? Porque estamos según felices. Y entonces lo malo lo queremos ver bueno y lo bueno malo. No, queremos disfrazar, como dice hoy en día un sacerdote, queremos disfrazar eso porque no nos conviene porque nos va a sacar de esa vida según de llevarla bien, de pasarla todo bien, de pasarla padre, como se dice vulgarmente. Entonces eso nos va a sacar de ese confort y no nos conviene que Jesús venga a nuestra vida, porque sabemos, yo digo que como nosotros vive ese Espíritu de Dios desde nuestro bautismo, nuestro muy adentro sabe que al venir Jesús va a quitar todo eso. Al darle ese permiso, Jesús va a limpiar, porque Él es el poderoso, Él es el que acaba con la enfermedad, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay nada imposible para Él. Y es que precisamente nos limpia con el sacramento de la reconciliación, pidiéndole perdón al Señor. Y fíjese que es el sacramento que menos acudimos, precisamente por lo que dice usted, porque hay algo dentro de nosotros que quiere limpiarse, pero también los espíritus, que son tantos también, nos lo impiden. Porque así como decía usted, me acordaba yo que a veces el pecado
nos encanta andar en esa lodacera, como Sí. están los cerdos Sí. se avientan al lodo, Ujú. pero a veces a nosotros nos encanta estar en ese lodazal. Ujú. Nos encanta ensuciarnos de todo porque nos gusta el pecado y eso allí está el meollo del asunto. Sí. O sea, a los que les gusta el alcohol lo disfrutan y les encanta emborracharse, drogarse. Sí. Y aunque les da la cruda enfermedad, siguen. La Siguen. prostitución, la infidelidad, La infidelidad. señores, la infidelidad. O sea, pongámonos a pensar que eso es lo más difícil de salir porque nos encanta estar en el pecado, pero llega Jesús con el Espíritu Santo que nos da el dominio propio, nos da todos los dones para salir de eso. Como dice usted, lo más importante es, aunque no podamos por nuestras propias fuerzas, porque hay pecados, por ejemplo, la drogadicción, la adicción a todo, cualquier tipo de vicio, es muy difícil salir. Sí. Yo no digo que no, es muy difícil, que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos, necesitamos la ayuda de Jesús. Sí. Y fíjate que a mí me llama la atención que hasta en Alcohólicos Anónimos yo he escuchado decir, si el alcohólico no viene por su propia decisión, aunque ustedes lo traigan, si él no puede quiere, ser. no podemos hacer nada por él. Imagínate con el Señor. Si no queremos, así le digamos, mira, ve, mira, haz esto, mira, esto no te conviene, mira, aquí dice la palabra de Dios. Sí. Si no quieren, no lo van a hacer. Mejor ponerlo en oración. Mejor ponerlo en oración. Para que quiera salir Para que quiera. de esos marranos. De ese hoyo. De ese hoyo, Sí. de lodazal, es que se me dificulta pronunciar Sí, la sí, palabra, de ese lodazal. Sí. Pero bueno, yo me quedo con lo último, cuando Jesús le dice que, pues, le dice que vaya y Esté cuente con su lo que le ha pasado a su familia, Sí. que dé gloria a Dios. O sea, a veces los evangelizadores no siempre salen de los seminarios o de un seminario, salen de un cementerio, de un sepulcro. O sea, como nosotros, o sea, no hemos salido de seminarios porque somos laicos, pero hemos salido de alguna manera del sepulcro, como este hombre, y queremos compartir las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Sí, y así dice aquí, no se fue nomás con la familia, se fue a la Decápolis, que era para que todo el mundo... Pues yo supiera. deseo que para todos salgamos de ese sepulcro, de ese pecado que a veces caemos y que queremos caer porque nos gusta, pero no vamos a estar felices, como ustedes decían. No es la verdadera felicidad es Cristo Jesús, porque Dios es amor, es felicidad, es paz, es armonía. Solamente Él nos puede traer esa verdadera paz. Sí, y es abandonarnos a Él, como dices tú, a su amor, a su voluntad. Porque aquí como los de la comarca le dijeron a Jesús, sí, está muy bien, lo curaste, le sacaste los demonios, pero ya vete. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando que les había quitado el cuidar a esos cerdos, lo material, ¿cómo? Sí lo curaste, pero nos quitaste todo lo material. Es donde a veces pensamos, el seguir a Dios no es fácil, el seguir a Jesús no es fácil. Y a la demás gente le va a importar más lo material que lo espiritual. Que lo espiritual, y así estamos nosotros, desgraciadamente. Estamos al revés. Lo que nos debería de dar felicidad nos da tristeza, nos causa enojo, y lo que nos debería de causar enojo nos causa felicidad. Como Sí, el pecado. exactamente. En fin. Que todo sea para la gloria de Dios y que profundicemos más en este evangelio, que está muy amplio y que podemos sacar muchas cosas para aprender, pero que lo pongamos en práctica, que es lo importante, para que veamos, para que nos sintamos salvados y vivamos como salvados, para que alcancemos la salvación en el último día. Para poder ahora sí que usar ese boleto que ya nos compró Jesús. Exactamente. Para que así sea. Que valga la pena, que Él murió por ti, murió por mí, por el mundo entero. Que no sea en vano su muerte, su venida, su amor, su misericordia. Que no lo echemos en saco roto. Sí, Y que todo sea para la gloria de Dios. y así sea. Santa María, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un maravilloso día en el amor de Cristo Jesús, compartiendo las maravillas que Dios hace en cada uno de nosotros. Así sea. Dios nos bendice siempre. Hasta luego.